Vamos a ver la primera parte de la unidad 3 de Física y Química Biológica, Dinámica. Dinámica es el área de la física que estudia la relación entre el movimiento y las fuerzas que la producen. Isaac Newton fue quien publicó por primera vez en el año 1687 los principios matemáticos de la filosofía natural. Tales enunciados se conocen como las leyes de Newton. ¿Qué dice la primera ley de Newton o ley del movimiento? Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia, es decir, todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar de estado por fuerzas que actúan sobre él. Pero, ¿qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, es decir, una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente, siendo su unidad en el sistema internacional el newton. Si recuerdan, vimos estas unidades en la teórica de magnitudes. Un newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Existen distintos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza peso, que es la masa del objeto multiplicada por la gravedad, la fuerza normal, que es ejercida sobre un objeto por la superficie con la que está en contacto, siempre perpendicular a esta superficie sobre la que está apoyada, la fuerza tensión, que es la fuerza que ejerce una cuerda o cable sobre un cuerpo, la fuerza elástica o restauradora, que se opone a la deformación para retornar los objetos a su posición de equilibrio, y también podemos tener la fuerza fricción, que es ejercida por el contacto entre el objeto y la superficie donde se desplaza. La fuerza peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo como consecuencia de la gravedad. Depende de la masa y de la gravedad. El peso tiene como unidad al newton, que lo vimos en la teórica número 2 de magnitudes. La masa tiene como unidad al kilogramo y la gravedad metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad va cambiando según el lugar donde nos encontremos. La gravedad de la Tierra es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tiene un ejemplo, si tenemos un peso en la Tierra de 60 newton, cómo va a ir variando según nos cambiemos de planeta. Por ejemplo, con un peso de 60 newtons en la Tierra, el peso va a variar en la Luna, porque la gravedad de la Luna es distinta y el peso va a ser de 9,9. Lo mismo pasaría si nos encontráramos en Saturno. Nuestro peso va a ser 63,9. ¿Por qué? Porque la gravedad de Saturno ya no va a ser igual que la gravedad de la Tierra. Un aspecto importante del movimiento es que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Las podemos esquematizar como flechas, definiendo 3 aspectos fundamentales. Tenemos el módulo, que es la cantidad neta de fuerza, la dirección, que es el plano sobre el cual la fuerza es aplicada, y el sentido, hacia dónde se dirige esa fuerza. Veámoslo de alguna manera más sencilla. Tenemos esquematizadas 3 fuerzas, A, B y C. La A tiene un módulo, es decir, una fuerza neta de 50 newton. La B tiene un módulo de 30 newton y la C tiene un módulo de 50 newton. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, A y C tienen igual módulo, es decir, 50 newton. Respecto a la dirección, todas tienen la misma dirección. La A, la B y la C, que en este caso es horizontal. Si queremos hablar del sentido, podemos decir que A y B tienen igual sentido, es decir, en este caso van hacia la derecha, y la C tiene sentido contrario. Igual acá al costado lo tienen expresado.
Si se analiza el dibujo y representa las fuerzas, se puede deducir la fuerza resultante. Y según esta fuerza resultante, será el desplazamiento del objeto. En este caso, nuestro objeto es un pañuelo, ¿sí?, donde las personas a los costados van ejerciendo fuerza. Pero hacia dónde se va a desplazar este pañuelo va a depender de la fuerza resultante, es decir, del grupo que haga más fuerza. Tenemos más ejemplos. En el primer caso pensemos en una caja, ¿sí?, con 2 personas a cada lado que ejercen una fuerza de 10 newton. Es decir, las 2 personas ejercen una fuerza con igual módulo, ¿sí?, en la misma dirección. Pero ¿qué es lo que varía? Varía el sentido. Una persona tira hacia un lado, la otra persona tira hacia el otro lado. Esta caja no se moverá, porque la fuerza resultante resulta ser igual a 0. En el siguiente ejemplo, ¿sí?, también las fuerzas van a ser de igual módulo. Es decir, tenemos 2 fuerzas de 10 newton cada uno, en la misma dirección, pero también están en el mismo sentido. Entonces la fuerza resultante aquí sería la sumatoria de los 2 módulos. La fuerza va a ser de 20 newton y la caja se va a desplazar hacia la derecha. En el tercer caso, nuevamente tenemos 2 personas, imaginemos 2 personas que tiran en distintos sentidos. Los módulos tenemos una persona que está tirando hacia la izquierda con una fuerza de 10 newton y la otra persona hacia la derecha con una fuerza de 8 newton. Aquí para obtener la fuerza resultante tenemos que hacer una resta, ¿sí?, el módulo mayor menos el módulo menor. Nos quedaría una fuerza resultante de 2 newton, ¿sí?, hacia la izquierda. Esta caja se va a mover hacia la izquierda. ¿Qué ocurre si tenemos a 2 personas que ejercen distintas fuerzas en distinta dirección y también en distinto sentido? Aquí también podemos obtener una fuerza resultante, ¿sí? Obtenemos la fuerza resultante, pero bueno, en este caso estos cálculos exceden lo que vamos a ver en la asignatura. Pero sí se puede obtener una fuerza resultante, aunque tengamos distinta dirección, distinto sentido y distinta magnitud. Estos ejemplos nos permiten demostrar que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0, este permanece en reposo o con velocidad constante. Y en caso que la resultante sea distinta de 0, ¿sí?, el objeto se moverá con una aceleración constante en línea recta. Así podemos mencionar la primera ley del movimiento, donde todo objeto continúa su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar este por fuerzas que actúan sobre él. La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es resultado de una propiedad que se llama inercia, ¿sí? Si el objeto está en movimiento, continúa en movimiento. Ejemplo, si el colectivo frena y el joven no se sujeta, el cuerpo tiende a continuar en movimiento. Si el objeto está en reposo, continúa en reposo. Como ejemplo, durante un semáforo, si no se aplica ninguna fuerza sobre el joven, este permanece en su estado inicial de reposo. Hasta el momento hemos mencionado que la velocidad y la aceleración afectan al movimiento, pero todavía no la hemos definido. Tenemos la velocidad, que es una magnitud derivada, y se la define como la distancia recorrida por unidad de tiempo, ¿sí? Velocidad igual
distancia sobre tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Como ejemplo tenemos al kilómetro hora, también puede ser metro segundo, etc. ¿Sí? Mientras la velocidad no cambie, es posible calcular el tiempo con el que tardaremos en llegar a destino. Y respecto a la aceleración, nos indica la variación de velocidad en el tiempo. ¿Sí? Aceleración, velocidad sobre tiempo. Y las unidades de aceleración, las más utilizadas son kilómetro, hora, pero aquí vean que hora está expresado al cuadrado, ¿sí? Entonces sería kilómetro sobre hora al cuadrado y metro sobre segundo al cuadrado. Y tienen como ejemplo un auto. Imaginen que vamos viajando a una velocidad de 100 kilómetros por hora, a velocidad constante, pero nos queremos adelantar, queremos pasar a otro vehículo que nos encontramos en el camino. Este auto aumenta la velocidad, por lo tanto se acelera, y la aceleración va a ser mayor a 0. ¿Qué ocurre si debemos bajar la velocidad? Porque veníamos, por ejemplo, a 100 kilómetros y nos dicen que tenemos que bajar la velocidad a 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Vamos disminuyendo la velocidad. Entonces nuestra aceleración es menor a 0. Lo mismo ocurre cuando venimos frenando. Y si la velocidad es constante durante el trayecto mantenido, durante el trayecto que vamos recorriendo, no hay aceleración. En este caso la aceleración es igual a 0. ¿Qué nos dice la segunda ley del movimiento? Todo objeto se acelera bajo la acción de una fuerza. Dicha aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la dirección de la fuerza neta, es inversamente proporcional a la masa del objeto. Si ven el dibujo, tengo a un hombre que lleva cajas. El mismo hombre, en el primer caso, lleva una caja y en el segundo caso lleva 3 cajas. Dice, si aumento la cantidad de cajas, es decir, la masa, la aceleración es menor. Dijimos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Despejando obtenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí vemos nuevamente qué ocurre si ejercemos la misma fuerza, pero lo que varía es la masa. Si la masa es muy pequeña, como una pelota de golf, la aceleración es mayor. Si la masa es grande, ¿sí? En este caso tenemos un camión, la aceleración es menor. La misma fuerza ejercida en una masa más grande produce una aceleración correspondiente más pequeña. Si recordamos la fórmula peso, vemos que no es más que la fuerza que depende de la masa y la aceleración de la gravedad. Esta diapo nos permite recordar lo que ya habíamos visto, que el peso es una fuerza que depende de la masa y de la aceleración de la gravedad. ¿Qué ocurre con la tercera ley del movimiento? Llamada ley de acción-reacción. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero sentido opuesto sobre el primero. Tenemos acá una pistola, ¿sí? Y dice, la fuerza que ejerce la bala sobre la pistola y la fuerza que ejerce la pistola sobre la bala, provocando de esta manera el disparo. ¿Sí? Esto representa la ley de acción-reacción. Lo mismo en este caso, si rebotamos una pelota contra una pared,
Esta ejerce la misma reacción pero en sentido contrario a la fuerza con que hemos arrojado esa pelota. ¿Para qué nos sirve la fuerza? Dice, una fuerza constante genera trabajo. Cuando aplicada a un cuerpo, lo desplaza a lo largo de una determinada distancia. Ejemplo, cuando estamos levantando un peso. En este caso, la enfermera ayuda a su paciente para poder levantarse. O cuando queremos empujar un auto, queremos correr una caja, ¿sí? Este trabajo se define como el producto entre la fuerza y la distancia. Trabajo igual fuerza por distancia. Las unidades, tenemos la unidad de la fuerza es el newton, la unidad de la distancia los metros, entonces newton por metros nos da una nueva unidad, que es la unidad del trabajo, y es el joule. Pero la definición de trabajo no tiene en cuenta el paso del tiempo. No sabemos cuánto demoraremos en realizar ese trabajo. Para eso definimos la potencia. La potencia es la cantidad de trabajo efectuado en un determinado tiempo. Aquí tienen la fórmula. Potencia, trabajo realizado por la fuerza, sobre el tiempo empleado. Dijimos que las unidades de trabajo eran joules. La unidad de tiempo es el segundo. Y esto nos da como resultado la unidad de la potencia, que es el watt. El doble de potencia indica que podemos realizar la misma cantidad de trabajo en la mitad de tiempo. Tenemos en la diapo dos autos que realiza el primero 100 kilómetros en 1 hora y el segundo recorre 100 kilómetros en 30 minutos. O sea que realizan el mismo trabajo, pero el auto rojo lo realiza en menor tiempo. Por lo tanto, la potencia de este segundo auto es mayor. ¿Por qué podemos realizar trabajo? Aquí aparece un nuevo concepto que es la energía. Es la capacidad de un sistema de realizar trabajo. Hay distintos tipos de energía. Tenemos energía mecánica, energía eléctrica, energía potencial, etc. Y todos estos tipos de energía nos permiten realizar trabajo. Y como dijimos antes, la unidad del trabajo es el joule. Y debemos definir un principio fundamental, la ley de conservación de la energía. La energía se transforma de una forma a otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia. Esto nos indica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma de una a otra forma de energía. ¿Cómo podemos usar a favor los conocimientos de dinámica? Un ejemplo son las máquinas. Las máquinas son dispositivos utilizados para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. Las máquinas son capaces de multiplicar fuerzas o simplemente cambian la dirección de estas. El principio básico de cualquier máquina es el concepto de conservación de energía. Ejemplos de máquina, hay alguna que podemos tener en nuestras casas, por ejemplo una batidora eléctrica. Es más fácil realizar un trabajo o el batido de una torta con una batidora eléctrica que utilizar para hacer la misma el batido con un tenedor. O cuando queremos cambiar la rueda del auto, utilizamos un gato, ¿sí? Es una máquina que nos va a facilitar, en este caso, el trabajo para hacer ese cambio de la rueda. Otro tipo de máquinas son las palancas, ¿sí? Son máquinas simples que consisten esencialmente en una barra que se apoya o puede girar sobre un punto. A este punto se lo conoce punto de apoyo o fulcro, con el fin de vencer una fuerza o resistencia mediante la aplicación de otra fuerza. Es decir, que el trabajo necesario realizado por el operador debe ser igual al trabajo necesario para vencer la resistencia.
el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Podemos tener tres tipos de palanca, dependiendo de la posición en la que se encuentre el punto de apoyo, la resistencia o la fuerza. De esta manera tenemos palancas de primer género, donde el punto de apoyo o fulcro se encuentra entre la resistencia y la fuerza. Las palancas de segundo género, donde en este caso es la resistencia, que se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza, o las palancas de tercer género, donde la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. Como ejemplo tenemos palancas de primer género, puede ser una tijera, un sub y baja, una balanza de dos platillos. Como ejemplo de palanca de segundo género estamos viendo una carretilla, también puede ser un rompenuez. Palanca de tercer género puede ser una pincita de depilar o una caña de pescar. En el cuerpo humano, la conjunción de huesos, articulaciones y músculos permite el movimiento por medio de tres tipos de palanca, donde los huesos serían las barras de palanca, las articulaciones son los fulcros o puntos de apoyo y los músculos los motores del movimiento. La resistencia a vencer puede ser el propio peso del cuerpo o cualquier otra carga. A modo de ejemplo tenemos como palanca de primer género la articulación occipito-haploidea, como fulcro o punto de apoyo, como fuerza los músculos extensores del cuello y como resistencia el peso de la cabeza. Ejemplo de palanca de segundo género, la articulación metatarsiana como punto de apoyo, los músculos extensores del tobillo como fuerza y la resistencia el propio peso del cuerpo. Y como ejemplo de palanca de tercer género, la articulación del codo sería nuestro punto de apoyo o los músculos flexores del codo como la fuerza y la resistencia el peso del antebrazo.